Bienvenidos al rango bronce de este curso, de esta guía gratuita para principiantes de GeoGuessr. Antes de que empieces con este vídeo, con esta primera etapa en el rango bronce, quiero explicarte algo muy importante. Que este rango se llame bronce, o sea que esta mini guía, esta mini lista de reproducción se llame bronce, no significa que sea para jugadores que están en el rango bronce. Significa que es el primer grupo de conceptos que cualquier jugador debería aprender, en mi opinión, antes de seguir avanzando. ¿Qué quiere decir? ¿Que me tengo que dejar de jugar al juego y ponerme a estudiar y luego jugar? No. Juega, diviértete, pero mírate estos vídeos, no hace falta que te pongas tampoco a estudiar ni a memorizar, no hinques el codo, como decimos en español, y te pongas a leer un montón de información y dejes de jugar, eso tampoco sería bueno en mi opinión. En mi opinión es que sigas jugando y divirtiéndote y veas estos vídeos tanto en el rango bronce, plata o oro más adelante. Y exactamente los conceptos que vemos en el rango bronce o que he agrupado en esta primera lista de reproducción del curso son todos esos conceptos que nos van a dar una región del planeta. Sea porque tenga un tipo de vegetación, o sea porque conducimos por la derecha, o sea porque hay países que no juegan en la cobertura de Google, y podemos tener 6-7 tipos de informaciones que nos van a decir qué países podemos descartar y en qué países, en qué grupo de 3, 4, 5 países podemos estar muy seguramente o muy probablemente. Más adelante, en otros cursos en el rango plata o en el rango oro, aprenderás cosas mucho más específicas para juntarlas con esta información y poder adivinar un solo país. Para poder descartar todos los países del mundo, excepto uno, que es en el que te encuentras. Y además de explicarte todos estos conceptos, en el último vídeo de esta guía del curso de bronce, te voy a enseñar de una forma práctica cómo utilizarlos, en qué orden, cómo te verías en una situación real, en qué cosas te tienes que fijar primero, en cuáles después, etcétera. Te voy a enseñar todo lo básico desde el principio para que te puedas convertir en un pro o en un jugador muy bueno con unas nociones básicas muy importantes. ¿Por qué? Porque mucha gente, a la mayoría, lo que le suele suceder, el error más común, es que todo el mundo empieza a jugar muchísimo sin estudiar apenas nada o sin investigar demasiado, y llega un momento que sí, empiezan a mejorar, empiezan a subir nivel porque se han visto 3-4 vídeos por ahí sueltos, han aprendido 3 o 4 metas que les sirven para ganar algunas partidas, pero llega un momento, ya sea en rango plata, en rango oro o a las puertas de máster, y se quedan estancados y les cuesta muchísimo. Entonces ahora se tienen que ir a buscar toda esa información que se han perdido, que no han descubierto a lo largo de su trayectoria inicial, se tienen que poner a apoyar muchísimo, y ese tipo de información en ese momento se te hace bola porque es demasiada información acumulada que tendrías que haber visto hace mucho tiempo. Esta, en mi opinión, es la forma correcta, es jugar, divertirte y analizar todos tus errores con todos los conceptos, con todos estos consejos que te voy a dar en la guía del rango bronce de esta guía de curso para principiantes de GeoGuessr. Al fin y al cabo, lo que vamos a conseguir con esto es que te ahorres un montón de tiempo. ¿Por qué? Porque al final, si lo haces como te sugiero en estos vídeos, tu progreso va a ser exponencial, va a ir hacia arriba. Si lo haces de la otra manera, subirás muy rápido o muy lento y te estancarás y luego te costará subir. Esta es la mejor manera, créeme. Tengo experiencia en el juego ya de bastante tiempo, tengo muchos compañeros que me han enseñado un montón de cosas, he aprendido mucho de ellos y hoy te lo traigo en este curso para que tú puedas aplicar todos estos conocimientos que yo he ido recopilando, ordenando, para que a ti ahora se te dé mucho más fácil. ¿Y qué vamos a ver en esta primera etapa del rango bronce? Bueno, pues vamos a utilizar bien la brújula. Hay un montón de vídeos de brújula, sí, pero yo te voy a enseñar todos los detalles. No solamente para que sepas si estás en el hemisferio norte o en el hemisferio sur. Te voy a enseñar a alinear pueblos, a encontrar pueblos solamente por la alineación de la carretera. Cómo alinearla con costas, cuándo utilizarla, cuándo no utilizarla y por qué y en qué orden. Número 2, vamos a ver, junto a la brújula y el hemisferio, las líneas del asfalto de las carreteras, cosa que si juntamos estas dos informaciones ya podremos descartar el 80% de países. También junto a las líneas del asfalto veremos el lado de la conducción, si se conduce por la derecha o por la izquierda. Ya con estas tres te digo que descartas casi todo el planeta, ¿eh? Pero nunca vamos a saber al 100% el país solamente con estas tres. Luego veremos las matrículas más importantes o cómo son en algunas regiones del planeta para que podamos descartar, por ejemplo, todo América o toda Europa, etc. Estudiaremos las nociones básicas de los diferentes alfabetos del mundo, te voy a enseñar cómo lucen, cómo diferenciarlos y de una forma muy fácil y sencilla. Aprenderemos qué paisajes nos podemos encontrar y dónde nos encontramos según veamos si hay tierra roja, si estamos en un bosque boreal, si es un desierto árido. Te voy a decir cuáles son los 3, 4, 5 países más probables cuando veas cada tipo de landscape. Y por supuesto te daré todas las herramientas de las banderas y los dominios, que estas sí, cuando las encuentres te darán un país, pero te voy a enseñar un método para que te las puedas aprender en 1 o 2 días como mucho. Y por supuesto todo esto no es solamente vídeos informativos, también te daré herramientas, te daré infografías con toda la información que expongo, te daré mapas para que practiques personalizados, te daré un montón de herramientas adicionales para que tu progreso sea muchísimo más rápido. Así que te dejo, no te hago perder más el tiempo, ves, haz clic al primer vídeo y disfruta de este recorrido, que yo lo he disfrutado muchísimo mientras lo hacía y espero que tú por lo menos lo disfrutes la mitad de lo que he disfrutado yo. Por mí esto ha sido todo, te veo en la próxima ronda.